damos gracias, Padre, esta noche. Gracias te damos, Señor, por todo lo maravilloso, por este día, por permitirnos, oh Padre, estar aquí delante de tu presencia, oh Dios. Señor, gracias te damos. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú guiando a nuestro hermano, Señor, a nuestro pastor, para que puedas tú poner entendimiento y conocimiento, Señor, para que Él pueda compartir con nosotros y poder entender, Señor, Sí, Señor. tu palabra, Padre Santo, o lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor, a través de nuestro pastor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Abre nuestro entendimiento, oh Padre amado. Te damos gloria y honra, Señor. Gracias, gracias, porque tú nos permites, Señor, aprender cada día más de tu palabra. Te estamos agradecidos. Sí, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, y agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, esta es la clase número 3 ya sobre el tema de la tribulación. Hemos empezado tratando de dar la historia de cómo es que la Biblia nos comienza a hablar acerca de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Recordémonos que este es un estudio escatológico y lo cual significa estudiar los últimos sucesos. Hemos hablado acerca de que fue a Daniel a quien le dijeron de que iban a haber 70 semanas desde que se diese la orden de ir a reconstruir a la ciudad, no el templo, sino que la ciudad de Jerusalén. Y esto sucedió allá con Artajerjes. Amén. Ahora, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 1 y 2. Esta va a ser nuestra base para esta noche. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo. Amén. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconice, y Licianias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Nos recordamos que para poder saber acerca de lo que es la profecía, usamos lo que se llama la cronología. Hay muchas ramas que tienen que usarse para poder entender qué es lo que sucedió, por qué y cuándo. Cuando usamos la cronología, nos damos cuenta que aquí la palabra dice que Tiberio César era el que estaba reinando en ese tiempo en lo que se conocía como la Roma, el Imperio Romano, ¿ok? Y de acuerdo a la historia, Tiberio César comenzó a reinar en el año 14 después de Cristo. Así que el ministerio de Jesús comenzó aproximadamente en el año 29 después de Cristo. Hay un historiador, se llama Anderson, cree que Jesús celebró 4 Pascuas durante su ministerio. Cada una de ellas fue en los años de su vida, 29, 30 y 31. Y su Pascua final en el año 32 después de Cristo. Con la ayuda de tablas lunares, recordémonos que el calendario judío
no es como el calendario nuestro actual. El calendario nuestro es solar. El de ellos es lunar. ¿Ok? Porque el de nosotros está basado en el calendario romano. Amén. Con la ayuda de tablas lunares podemos calcular la fecha exacta de las antiguas Pascuas. Así que es posible calcular el día exacto de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén como abril 6 de el año 32 después de Cristo. Estos son cálculos que se han hecho cuidadosamente para poder definir la fecha en que el Señor se presentó a sí mismo como el Mesías prometido, el que el pueblo de Israel estaba esperando. Ahora, desde el año 445 antes de Cristo, que fue la fecha en que se dio la orden por Artajerjes de que se comenzara a reconstruir la ciudad de Jerusalén hasta el año 32 después de Cristo, que es el año que 476, perdón, que es el año del calendario juliano, no los 477, porque al contar los años, no existe año 0, sino que existe año 1. Entonces, cuando tomamos esto en cuenta, encontramos que si multiplicamos 476 años por 365 días, que es el calendario nuestro, saldría un total de 173,740 días. Ahora, como es el año lunar el que nosotros tenemos que evaluar, tenemos que ajustar una diferencia que hay entre marzo 15 y abril 6, por lo cual se le añaden a este número 24 días más. Aparte de eso, nosotros tenemos años bisiestos, ¿ok? Que es el año, que el mes de febrero, cada 4 años, viene diferente, con 29 días, no 28. Entonces, si nosotros ajustamos el periodo de los años bisiestos por un periodo de 476 años, se le añaden 116 días. Y el número total de días desde marzo 14, 445 antes de Cristo, que se dio la orden, hasta abril 6 del año 32 después de Cristo, que fue cuando el Señor entró por Jerusalén en la entrada triunfal, nos da un total de 173 años con 880 días. De acuerdo a este calendario, Daniel nos dijo que habría 173,880 días entre el decreto y la llegada del Mesías príncipe. Si nosotros hacemos esta operación matemática, nos vamos a dar cuenta que 173,880 días entre 360, que es el calendario lunar, nos va a dar exactamente 479. Perdón. Ya. Sí. Entonces, esto cumple lo que el ángel le dijo a Daniel. Entonces, tenemos ya la fecha en el cual se terminaba la semana 69. Y en esta fecha, que es cuando Jesús muere 7 días después de la entrada triunfal, comienza el periodo de la gracia. Ahora,
Jesús dijo esto. Lucas 19, del 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este fue el clamor que Jesús tuvo cuando entró a Jerusalén. Él lloró porque aunque se veían las señales que los profetas habían dicho, Jerusalén en sí, los que estaban en preeminencia, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, no aceptaban que fuese ese el Mesías, porque recordémonos que ellos están esperando un Mesías poderoso, uno que va a venir a librarlos del yugo de opresión en que se encuentran, porque aún lo están esperando. Entonces, como él vino como un humilde, montado en un hijo de asna, ellos no lo quisieron recibir, no lo aceptaron que él era el Mesías. Sin embargo, David ya había hablado acerca de este día. Léame, por favor, Salmo 118, versículo 24. Salmo La, 118, la, versículo Amén. 24. la cita Amén, anterior, amén. pastor, ¿cuál es? Lucas Salmo 118 dice. 128. Versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Amén. Amén. Gloria al que vive y reina. Aleluya. Salmo 118, versículo 24. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Amén. Este es el día que hizo Jehová. ¿Qué día era ese? En que se iba a presentar el Mesías ante su pueblo. Y hubo una gran fiesta entre aquellos humildes que sí habían entendido que era el Mesías el que estaba entrando a través de esas puertas. Recordémonos que el pueblo le tendía los mantos para que pasase sobre ellos a la entrada y los saludaban con palmas, con hojas de palma. Y ellos alababan y glorificaban el nombre de Dios, diciendo, gloria a Dios por el que viene en nombre de Jesús, del Señor. Y era tanta la algabardilla, tanta era la bulla que había, de que los fariseos y los saduceos y los escribas tenían celo de lo que estaba pasando y le dijeron a Jesús, manda a estos que callen, porque ellos lo estaban alabando con grande voz. Y el Señor les dijo, en verdad os digo que si estos callasen, las piedras hablarían. Amén. Así que ya tenemos la fecha en cuando llegó el Señor a presentarse como el Mesías y en cuándo es que terminó la semana 69. Ahora falta una semana. ¿Ok?
Pero esta semana hay que buscar qué va a pasar o qué sucede con ella. Pero para poder averiguar de eso, primero tenemos que entender que hay ciertos eventos que señalan hacia la tribulación. Léame, bueno, de esto lo leo yo porque es largo. Mateo 24, del versículo 1 al 14. Dice la palabra: y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, aquí comienzan las señales: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es una de las señales que el Señor dejó para que nosotros estuviésemos pendientes de que habrá muchas personas que hacen creer al mundo que ellos son los elegidos. Y los podemos ver muchas veces. Tenemos, por ejemplo, a Sun Moon, el coreano que levantó la iglesia universal. Él dice que él es el elegido. O decía, perdón. También hay otra persona allí también en el lado de Asia que dice que ella es la madre de Dios. Y hay muchos que lo siguen. También salió de que había uno allá en Israel al que le decían que él era el Mesías. Y muchos lo han seguido. Y así han aparecido muchos Cristos. Muchos que dicen que son el Señor que está aquí en la tierra, pero ya el Señor le había prevenido a la iglesia, a nosotros, de que no nos dejásemos engañar. ¿Ok? Así que esto es una señal que apunta hacia lo que se conoce como el arrebatamiento, porque después del arrebatamiento es que viene la tribulación. Pero vamos a seguir adelante. Otra señal dice: porque vendrán mucho en mi nombre, amén, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Si usted se da cuenta, en este tiempo podemos oír de que hay guerra por todos lados, dentro y fuera de los países. Hay guerra entre país contra país y hay revoluciones en contra de lo que están en eminencia en ciertos países. O sea, es otra de las señales que se ha cumplido y seguirá cumpliéndose. Y oiga lo que dijo el Señor: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, que hay todavía más que esperar. Y sigue diciendo: porque se levantará nación contra nación. Podemos ver Rusia contra Ucrania, podemos ver Israel contra el Líbano, contra, bueno, toda esa zona que está en guerra. Y reino contra reino. O sea, que habrá pueblos que estarán tratando de quitar del poder a los que están ahí para ellos poner sus propios gobiernos. Y dice: y habrá pestes. Óigame, nosotros conocemos lo que fue el COVID. Nosotros sabemos que ahora mismo el RSV, que es una enfermedad respiratoria, está haciendo grande daño, incluyendo el sarampión, ha vuelto todavía y también está tomando fuerza. En fin, hay muchas enfermedades, porque esos son pestes,
que han aparecido nuevamente y están minando al hombre. Esto entonces quiere decir que es una señal más que se está cumpliendo dentro de la palabra y nosotros somos testigos visuales de estas cosas. Y sigue diciendo, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto nosotros lo estamos viendo, estamos oyendo que en todo lugar, en todo alrededor del mundo, suceden muchos terremotos. Y dice, y todo esto será principios de dolores. O sea, todo eso que estamos viviendo nosotros no es nada comparable con lo que viene en la tribulación. Estos son principios. Es como cuando una mujer va a dar a luz. Los primeros dolores son soportables, pero cuando ya está en el tiempo de parto, sus dolores son bastante fuertes. Así está ahora la humanidad. Está pasando por principios de dolores. Y oiga lo que dice. Entonces, cuando comiencen los principios de dolores, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto nos da a entender que la iglesia actual, el remanente que está buscando de Cristo, va a pasar una tribulación, no la gran tribulación, una tribulación, aunque va a ser por corto tiempo, pero la va a pasar. Por eso es necesario que nosotros pidamos siempre al Señor que nuestra fe y la fe de nuestros hermanos no falle, porque es nuestra fe la que nos va a mantener en pie para no caer en la trampa del enemigo. Amén. ¿Por qué? El versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, que aquellos que no logren pasar por esta tribulación, sino que salgan de en medio de nosotros, van a señalarnos. ¿Y cuál es el problema aquí? El problema es que este mundo, este sistema que existe ahora político, está levantando leyes que van en contra de lo que Dios dice. Y si la iglesia respalda lo que Dios dice, entonces tiene que rechazar lo que el mundo dice. Al suceder esto, se hace un encuentro, hay un conflicto y la iglesia va a ser perseguida. La iglesia actual va a ser perseguida y es más, ya está siendo perseguida en algunos lugares. En Asia, en África, hay muchos lugares donde hay hermanos que mueren por causa del evangelio. Mas nosotros que vivimos en estas tierras que tienen libertad de religión, esa misma libertad de religión es la que va a hacer que esta sociedad se vuelva en contra de la iglesia. Y aquí es donde muchos van a fallar. Entonces van a señalar a quienes son los que se mantienen y seremos perseguidos. Dios permita que sea suficiente el tiempo para que nosotros podamos arreglarnos bien con el Señor, para que podamos encontrarnos firmes el momento que sucedan estas cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, Dígame. me faltó el versículo, el que dice Lucas, no, y Lucas 19:49. Dije Mateo 24.
del No, 1 no, el al primero. 14. Ah, El primerito, después de Lucas, de 3:12. Lucas 19, Ajá. del 41 al 44. Ok, ya, gracias, pastor. Amén. Amén. Si no hay pregunta o alguna aportación, amén. Seguimos. Entonces sigue hablando Jesús y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es aquel que dice que viene hablando en nombre del Señor. Y muchas veces lo que hacen es sacar del camino a los que están buscando de Dios y lo llevan para otras religiones, a otros caminos que no son de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y de eso conocemos mucho, incluso dentro de las iglesias cristianas. Hay muchos que se dicen pastores y que en vez de llevar al grupo, a la iglesia, en vez de llevar hacia lo que es la santificación para acercarnos más a Dios, lo que hacen es volverlos en contra y ahora están más predicando humanismo, secularismo, modernismo y no lo que Dios dice. Hay muchas iglesias que ya no hablan acerca de la venida del Señor. Hay muchas iglesias que lo que hacen nada más es entretener a los miembros. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esos errores. Esos son los falsos profetas. Y hay muchos que los siguen. Hay muchos que han negado verdaderamente la fe. Hay muchos que ya no creen en que Jesús todavía salva, que todavía sana, que todavía el Señor habla. Hay muchos que no lo creen, pero nosotros, los que tratamos de vivir de acuerdo a su voluntad, tenemos que tener nuestros oídos alerta y pedirle al Señor que nos dé espíritu de discernimiento para poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Y sigue hablando y dice, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También lo estamos viendo. Ahora, mire, usted puede ir en la calle y alguien lo golpea, en vez de llamar o de auxiliar, en vez de llamar, digamos, la policía o auxiliar para ver que no le golpeen, ¿saben lo que hacen? Sacan el teléfono y comienzan a grabarlo para ponerlo en las redes. Eso no es amor al prójimo. Y eso es lo que está hablando la Biblia. Por la maldad, el amor de muchos, incluyendo dentro de la iglesia. Hay muchos que en vez de ver que el hermano se mantenga firme cuando ven que se está cayendo, lo que hacen es ponerle el pie para que termine de caerse. Eso no es amor. A nosotros se nos llamó a levantar al caído, orar por el necesitado, buscar las almas. Eso es lo que el Señor nos mandó. Y eso, aún dentro de las congregaciones, está haciendo falta. Pero es necesario que así suceda. Porque la Biblia dice que tiene que crecer la cizaña junto con el trigo, para que el trigo sea probado. Y así salir refulgentes como el oro. Y dice, todavía hablando, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, no es solamente llegar en el momento y decir, acepto al Señor Jesucristo. No, es mantenerse en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio del ataque, mantenerse. Esto es
lo que nos va a ayudar a nosotros a alcanzar la salvación. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todavía hay áreas de este mundo que no conocen de Cristo. Todavía hay personas que no conocen de Cristo. Han oído algunos de Cristo, pero no lo conocen. Aquí está hablando acerca de que será predicado este evangelio. Y no solamente por la iglesia cristiana firme, sino que es predicado por otras religiones, pero predican el evangelio. Los mormones predican a Jesús, los testigos de Jehová predican a Jesús, los adventistas predican a Jesús, los católicos predican a Jesús. En fin, Jesús es predicado en todas partes. Ahora, que no les enseñen el camino como tiene que ser es otra cosa. Pero una cosa sí yo sé, que dentro de todas estas sectas equivocadas, hay personas que con sinceridad del corazón quieren conocer de Cristo. Y un día el Señor mandará un ángel o mandará un siervo de él que le hablará al oído y su corazón será tocado y saldrán de esas religiones, de esas sectas y vendrán a formar parte del ejército de Cristo. Amén. Así que esta es una de las profecías más importantes acerca de dónde es que va a suceder, o más bien, cuándo va a suceder el arrebatamiento. El arrebatamiento es un evento muy importante para la iglesia. En este caso, tendríamos que hablar de las dispensaciones para poder entender en dónde que estamos y cuándo va a venir este arrebatamiento. Las dispensaciones es una división histórica que se ha hecho en la historia cristiana. Hay que tener en cuenta una cosa. Una dispensación comienza con la entrega de una responsabilidad y que cuando el hombre falla, termina con un justo juicio de parte de Dios. Así que, tomando en cuenta desde la creación de Adán y Eva hasta nuestros tiempos y aún parte del futuro, se encuentran 7 dispensaciones. ¿Ok? Las voy a nombrar, aunque no entraremos en sí en ellas directamente, pero es necesario que las conozcamos. La primera dispensación se le conoce como la dispensación de la inocencia. Este es el tiempo en que Adán y Eva vivieron en el Edén bajo la inocencia. Pero como cayeron por la desobediencia, vino el justo juicio de Dios y los sacó del Edén. Amén. Allí el Señor viene y le da otra vez responsabilidades al hombre. A esta segunda dispensación se le conoce como la dispensación de la conciencia. O sea, que ya el hombre tiene entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Amén. Luego de esta dispensación viene la dispensación del gobierno humano. En esta dispensación es cuando el Señor le dice que el hombre va a juzgar al hombre y que la sangre del hombre será reclamada por la mano del hombre. O sea, le da el juicio al hombre para que haga justicia. Luego de la promesa, de la dispensación del gobierno humano, viene lo que se conoce como la dispensación de la promesa. Esta comienza con Abraham,
que el Señor le da una responsabilidad para poder bendecirlo. Y esta dispensación llegó hasta el momento en que el Señor le dio leyes a Israel. Esta dispensación ahora se conoce como la dispensación de la ley. Esta dispensación aún no ha terminado, porque en medio de esta dispensación, que es que se cumplen las 69 semanas de Daniel, comienza lo que se conoce como la dispensación de la gracia, que es lo que ahora mismo está viviendo la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que va a venir el final de esta dispensación muy pronto. Y cuando esta dispensación termine, la dispensación de la ley va a volver a caminar. O sea, el reloj de Israel se ha detenido en la semana 69 para darle paso a la dispensación de la gracia, donde el Señor dice que de dos pueblos va a formar a uno. ¿Qué pueblos está hablando? Está hablando acerca de los judíos y de los gentiles. De ambos tomará para formar un solo pueblo. ¿Y qué pueblo es ese? Se llama iglesia. Cuando esta dispensación de la gracia termine, el reloj de Israel volverá a caminar y entrará en lo que se conoce como la dispensación de la tribulación. Esta es la gran tribulación. Recordémonos, hay tres tribulaciones. La tribulación que la iglesia está esperando, la tribulación o gran tribulación que va a suceder después del rapto y la apretura de Jacob. En la tribulación es la iglesia la que va a pasar por ello. La iglesia militante, ¿ok? La iglesia que no es militante se va a quedar para la gran tribulación, porque en la gran tribulación va a ser el enemigo el que va a estar en contra de todo lo que se llame Dios y todo lo que hable de Dios. Pero Israel no va a ser tocado, porque la Biblia dice que después del arrebatamiento, el Señor va a tratar nuevamente con Israel. Pero después de un tiempo, Israel también va a entrar en tribulación. Eso se conoce como la apretura de Jacob. Y esto va a ser hasta la siguiente dispensación, que se conoce como la dispensación del milenio. Amén. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo, pastor, me perdí un poquito porque estaba escribiendo las dispensaciones. Ok, Tiene el de la promesa, tiene el de la ley, tiene el de la gracia y el 7 es la gran tribulación, la y el de la última. tribulación, sí. Y me dijo que eran 7, entonces después dijo No, que venía perdón, son 8. Perdón, me falté 8. uno. Ok. Sí, son La 8. octava dijo que era ¿cuál? La dispensación del milenio. Ah, del milenio. Ok. Ok, perfecto. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna aportación en esto? Amén. Algunas de las profecías antes del regreso de Jesús, porque recuérdese que el reloj de Dios son las profecías. Y las profecías se tienen que cumplir si es que son de Dios. Y hasta aquí, ninguna de ellas ha caído. Todas han sido cumplidas al pie de la letra, tanto las que se encuentran en el Antiguo Testamento como las que se van a dar en el Nuevo Testamento. Ya vimos que hay muchas de ellas que se han cumplido y lo estamos viendo, pero hay otras. Por ejemplo, léame por favor Mateo 24, versículo
5 al 8. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sigo, Sí, hasta el 8. hasta el 8, ok. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Gracias. Ya vimos que todas estas profecías se han cumplido y que estas profecías están señalando hacia el evento que está por venir, que es el arrebatamiento. Vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 30. Amén. Amén. Lucas 17, 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Sigo? Hasta el 30, sí. Ok. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Amén. Estas son señales que él dijo que sería hasta que el Hijo del Hombre se manifieste. Él es el Hijo del Hombre, Jesús. Ahora, mire qué interesante. El 26 dice que como fue en los días de Noé, cuando estudiamos la palabra, en lo que se conoce la dispensación de la conciencia y la dispensación del gobierno humano, que fueron antes del diluvio, sucede que lo que encontramos es que ahí lo que había era una violencia rampante. O sea, que la violencia era el pan de cada día. Sucedía cosas terribles. En estos días, ¿habrá violencia en nuestras ciudades, en nuestros países? Ay, y es Sí, está mucha. bien. Entonces, esta violencia que hay ahora, padres contra hijos, hijos contra padres, los esposos matan a las esposas y a los hijos matan a las madres, a los padres, a los abuelos, en fin, tanta violencia que existe, que ya nosotros tenemos hasta miedo salir a la calle. Nos da temor porque en cualquier momento va a venir uno y sin razón alguna, ¡boom!, golpea. Es más, hay tanta inseguridad aún dentro de los hogares porque afuera puede haber un tiroteo entre varias personas o entre dos personas, como sea, y una bala perdida puede acabar con la vida de alguien. Hay muchos casos de eso. Así que la violencia que nosotros vemos ahora es una señal de que la venida del Hijo de Dios está pronto. Pero no solamente eso. Dice en el 28, así mismo como sucedió en los días de Lot. Recuérdese, Lot, el sobrino de Abraham, se separó de él poniendo sus ojos en lo que se veía más hermoso, que eran las ciudades de la llanura. En cambio, Abraham se fue hacia las montañas. Pero en las ciudades de la llanura, Lot llegó y vivió en la ciudad que se llamaba
Sodoma. Sodoma. Eran dos ciudades. Sodoma y Gomorra. Pecadoras hasta decir ya no. ¿Qué sucedía en Sodoma y Gomorra? No había vergüenza, no había pudor, no había respeto. La lascivia era horrible. Lo que estamos viendo ahora, eso del movimiento LGTQ, no sé qué, eso es parte de la profecía. Porque antes eso era hasta una vergüenza hablar de ello. Mas ahora se expresan hasta con, ¿cómo puedo decir yo? Orgullo de que pertenecen a esa parte de la sociedad. Eso era el tiempo en que Lot vivía en Sodoma. O sea, esta manifestación de esta falta de vergüenza y de pudor y de honorabilidad es también una señal de que el Hijo del Hombre está cerca. Entonces, las profecías se han cumplido y ya es poco lo que falta. Y lo que falta es que la iglesia entre en una pequeña tribulación. Léame lo que dice Mateo 24, 8 al 10, por favor. Y, Amén. ok, en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Y Amén. todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Amén. Como dije, lo que está por suceder, la tribulación que va a pasar la iglesia, es debido a este sistema político que existe. Porque la palabra a nosotros nos dice que el Señor creó un hombre y una mujer, y que a estos los unió para constituir un hogar, un matrimonio, y de ahí nacieron los hijos. En cambio, en esta sociedad se ha borrado esto, y ahora han aceptado, hay leyes en que los hombres se casan con los hombres y las mujeres con las mujeres. Los hombres que se han casado con hombres vienen y adoptan hijos y así hacen un hogar. Los niños que adoptan entonces tienen o dos papás o dos mamás. Eso no es el plan de Dios. Va a venir un tiempo muy pronto, cercano, en que las iglesias que todavía se mantienen tratando de servirle a Dios como Él dice, van a querer imponerles de que también casen a dos personas del mismo sexo. Si el pastor y la congregación son temerosos de Dios, no lo van a hacer. Porque, déjeme decirle, ya hay iglesias que están a favor de esto. Y están libremente dejando saber de ello. Pero todavía hay un remanente que no está dispuesto a doblar sus rodillas ante este Baal. Esto es lo que va a levantar la persecución. ¿Por qué? Porque ahora mismo
Si usted dice una mala palabra o habla así como yo estoy hablando ahora, no en contra, sino que descubriendo esto, alguien puede levantarse y decir que yo soy homofóbico. No. Como el Señor dice, yo amo las almas. Pero así como el Señor no acepta el pecado, yo tampoco puedo aceptar ese pecado. Ellos pueden pertenecer a la iglesia, pero tienen que cumplir los reglamentos que Dios dejó, no los que el hombre quiere imponer. Entonces, cuando esto sale así, la sociedad va a señalar a la iglesia que no esté de acuerdo. Y aquí es donde va a comenzar la persecución. Es más, hace poco, no hace mucho, hace unos días atrás, que estaba oyendo las noticias y salían haciendo una encuesta que qué pensaba las personas acerca de el amor libre. O sea, que no hay necesidad de casarse para poder tener una relación. Y muchos decían que eso era lo mejor que podía suceder. Esa es la mentalidad que tiene el hombre hoy. Y todo esto está señalando a que pronto Jesús viene por su iglesia. Así que tenemos que estar preparados para que ese día no nos vaya a sorprender a nosotros. Amén. Porque mira lo que dice la palabra. Lucas 17:24. Lucas 17:24. Ok. Amén. Amén. Lucas 17, perdón, pastor. Estaba en el 19. Ok. Aquí vamos. Ok. Porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. En otras palabras, que eso va a ser algo que no se va a esperar y que no va a ser de muy largo efecto. La palabra dice que en aquel día sonará la trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos reuniremos con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes. O sea, que en menos de lo que el ojo parpadea, una pequeña parte de un segundo, estos cuerpos de los que ahí hemos quedado van a ser transformados a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. O sea, estos cuerpos van a ser transformados en cuerpos celestiales. Los que están durmiendo, los muertos en Cristo, van a levantarse también con cuerpos celestiales. Y unidos vamos a encontrarnos con el Señor en las nubes. ¿Para qué? Para gozar con Él los 7 años de lo que se conoce como la boda del Cordero. Y allí nosotros nos gozaremos y nos alegraremos con Él. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, pastor, que me quedé en 2 versículos. ¿Perdón? Entonces, para decir, el Lucas 17, 20, el segundo, Lucas, 24. es 24, no, este no, el otro. Mateo 24, 8 al 10. No, yo tengo Mateo 24 del 5 al 8. No, del 8 al 10. Ay, padre. Y Lucas 17, Versículo 24. de 24 al 30, ¿verdad? No, 24. Lucas 24 nada más. Amén. Y Mateo 24
del 8 al 10. Ya. Por eso no leía, porque me quedé. Amén. Amén. Entonces, esto nos da a entender a nosotros que lo que se conoce como el arrebatamiento, que también le decimos el rapto, aunque la palabra rapto no está en la Biblia, la palabra arrebatamiento sí está, porque en griego arrebatamiento se dice zarpazo, que es sacar con fuerza, quitar rápido algo. Y eso es lo que va a suceder. El Señor viene como ladrón, dice en Apocalipsis. ¿Y qué es lo que viene el ladrón a robar? El ladrón no roba cualquier cosa. El ladrón se lleva lo más valioso. Y aquí en la tierra lo más valioso que hay es la iglesia militante. Por eso es necesario que cada uno de nosotros hagamos lo más posible por pertenecer a esta iglesia que se mantiene santa y limpia, porque eso es lo que el Señor ha demandado. Él dice, sé santos porque yo soy santo. Él dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. En otras palabras, que es de acuerdo a su voluntad como Él tiene que encontrarnos. Y Pablo dijo que tenía que ser nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, todo nuestro ser entero sea encontrado irreprobable, irreprensible el día en que Él venga. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que no haya una sola pequeña causa por la cual Él nos llame la atención. Que no haya nada en lo que nosotros tengamos que avergonzarnos delante de Él. Nosotros no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Pero para eso Él dijo que Él se glorifica en nuestras debilidades. ¿Podemos vivir una vida santa? Sí podemos. Sí podemos. Él vivió y sin pecado para darnos a nosotros el ejemplo que también nosotros podemos vivir sin pecado. Pero sabiendo que somos una naturaleza caída y que estos cuerpos están contaminados del pecado, tenemos que buscar de Él para poder apartarnos de la tentación. Él lo dijo, orad y velad, porque la verdad, el espíritu está presto, mas la carne es débil. Orad para que no entréis en tentación. Así que, de que podemos, podemos. No vamos a lograr la santidad que Él demanda. Amén. Imposible. Porque la santidad que Él demanda es demasiado para estos seres que somos nosotros. Pero Jesucristo, a través de la cruz del Calvario y a través de su sangre, nos santifica. Entonces, nosotros tenemos lo que se conoce como una santificación progresiva, que poco a poco vamos dejando las cosas que a Dios no le agradan y haciéndoles las que a Él le agrada. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que, hermanos y hermanas, el tiempo está corto. El rapto viene pronto. Y la Biblia dice que tan pronto se quite lo que está estorbando, va a aparecer el hijo de pecado. ¿Y qué es lo que está estorbando a esa aparición?
Muchos dicen que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Es el remanente que aún se mantiene firme buscando de Dios. Porque mientras haya un hombre o una mujer en esta tierra que doble sus rodillas con humildad y en sinceridad ante Dios, el enemigo no tiene oportunidad. ¿Por qué? Porque nuestras armas son poderosas para destrucción de fortalezas. Así que la iglesia tiene que ser quitada de en medio para que el enemigo comience a actuar. Y eso es lo que va a suceder en el arrebatamiento. El Espíritu Santo todavía va a quedarse aquí. Muchos dicen que se va a ir. No, el Espíritu Santo no va todavía a ningún lado. Él se queda. ¿Por qué? Porque Él va a trabajar con Israel nuevamente. Va a tratar de convencer a los judíos acerca de la situación en que se encuentran. La semana pasada dije un pequeño error y lo quiero rectificar. La semana pasada dije, citando la palabra, de que si el Señor quitare su espíritu, toda carne moriría. Pero está hablando no del Espíritu Santo, sino el espíritu de vida. El espíritu que Él sopló en las narices de los hombres y el cual también mantiene a todos los demás seres vivos. El Espíritu Santo se va a quedar todavía en la tierra porque todavía tiene un trabajo que hacer. Mientras tanto, vamos a dejarlo hasta acá. Si no hay preguntas o alguna aportación, si algo no está claro. Amén. Mano Ernesto, Diga, mi hermana Rosa. ¿se puede decir que cada dispensación tiene como un término de tiempo? Por ejemplo, ¿verdad? La inocencia, la conciencia, el gobierno humano y todo eso, o sea, la gracia. ¿Se puede decir que la dispensación de la gracia se cuenta desde que vino Cristo, desde que nació Cristo? No. Las dispensaciones no tienen un tiempo determinado. Sucedieron en diferentes tiempos, pero marcaron la diferencia. La dispensación de la gracia comienza en el momento en que el Mesías prometido entra en Jerusalén y el pueblo lo reconoce como el Mesías. Ahí comienza la dispensación de la gracia. Dentro de la dispensación de la gracia, a los 7 días después de la entrada triunfal, nace la iglesia. ¿Cómo nace? A través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre. Eso es lo que hace que la iglesia nazca. Así que la dispensación comienza en la entrada triunfal y estamos viviendo en ella y pronto va a terminar. Amén. Amén. Pero se puede decir que pues prácticamente ya duró 2000 años. Sí, sí. Ya duró 2000 años y todavía seguimos adelante. Recordémonos que el Señor dijo que ni los ángeles sabían el día y la hora. Solo el Padre. ¿Ok? Que eso lo guardó Él en su propia potestad. Solamente Él sabe. Así que no sabemos. Han habido muchas personas que han dado fechas y han dado profecías acerca de tiempo, pero hasta aquí ninguna de esas profecías se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no está en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, nosotros no lo podemos ni analizar, ni podemos
discernirlo. Lo que tenemos que hacer es ajustarnos a él. Podemos hablar del tiempo del hombre, el cronos. Ese sí. Yo voy a ir mañana, yo voy a hacer esto mañana, esto me sucedió ahora. Eso es el cronos. Pero el kairos, que es el tiempo de Dios, nosotros no sabemos nada de ello. Por eso es que no sabemos hasta cuándo va a suceder esta dispensación. Amén. Y entonces la de la tribulación, esa es la que dura 7 años. Es así. La palabra habla de 7 años. ¿Por qué? Porque es la última semana de las 70 de Daniel. Y él dijo de que eran semanas de 7 días y que cada día es un año. Entonces son 7 años. Y cuando estudiemos el Apocalipsis para poder ver esta tribulación, nos vamos a dar cuenta de cómo se va a cumplir ese término de tiempo. Y después de ese viene la otra dispensación, que es la del milenio. Esta también sabemos cuánto tiempo va a durar, porque la misma palabra dice, va a durar 1000 años. Amén. Gracias. Amén. Yo, pastor, Diga, siervo. yo estoy apuntando todo. Usted dijo que había algo en la dispensación de la gracia. Empieza cuando Jesús entra a Jerusalén como el Mesías prometido, Amén. ¿verdad? Pero también dijo algo de la iglesia que no lo pude anotar. Amén. La iglesia nació después de la entrada triunfante de Jesús, porque nació en la cruz del Calvario. Esto es 7 días después que él había entrado a Jerusalén. Ahora entiendo. Ok, hold on a second. Nació después de la entrada de Jesús, 7 días después. Después, en la crucifixión. Amén. Ok. Amén. ¿Algo más? ¿Algo más que Ya. tengamos que aclarar? Yo, Diga. pastor, cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero, se refiere al cuerpo humano. Amén. Amén. Ok. Porque recuérdese que para poder subir a la presencia de Dios no puede haber carne ni sangre, ¿verdad? Entonces esos cuerpos tienen que ser transformados, así como los que están vivos van a ser transformados, esos cuerpos también van a ser transformados. Entonces subiremos a la presencia de Jesús. Esto tenemos ejemplo también cuando Jesús resucitó, porque después que él resucitó, la Biblia dice que las tumbas de los justos se abrieron y ellos vinieron a la ciudad y muchos los reconocieron. ¿Ok? ¿Cómo fue que ellos se levantaron? Con cuerpos glorificados. Por eso es que también aquí es donde dice la palabra que el Señor vino a levantar lo que había estado cautivo, llevó cautiva la cautividad. Estos justos son los que estaban en el seno de Abraham, son los justos desde el tiempo de Adán hasta el momento en que Jesús muere en la cruz. Todos esos justos estaban en el seno de Abraham. Ahora el Señor los ha llevado y los ha puesto en el paraíso celestial, donde están junto con la iglesia. La iglesia y los justos del Antiguo Testamento no son lo mismo. La iglesia es todo aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Antes de la crucifixión, ninguno es iglesia. Por muy justo que haya sido, por muy bueno que haya sido, por muy que lo tengan en bien, no es iglesia. Ellos son del pueblo de Israel. Ellos son los que van a heredar la nueva tierra. Ellos son los que van a estar como invitados en la boda del Cordero.
la iglesia, su herencia, es la ciudad celestial. Amén. Amén. Wow, está fuertísimo eso. Es sencillo. Está todo escrito, que es lo importante. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna aportación? Amén. Si no hay pregunta y si no hay aportación, vamos a pedirle a nuestro pastor para que nos lleve en oración, esperando que el Señor nos permita volver aquí el próximo lunes. Y ténganme paciencia, porque hasta que no pueda lograr arreglar este problema con mi computadora, no podré subir los videos, pero los tengo guardados y al no más poder, los pondremos arriba. Amén. Pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Muy interesante, interesantísimo. Dice Primera de Corintios 15:52, que ya se dijo también. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice, seremos transformados. Estamos, ¿verdad?, a la espera de ese gran acontecimiento. Por eso es que manda la iglesia, ¿verdad?, a que estemos, ¿verdad?, listos y preparados. Amén, con nuestras ropas limpias, limpiándonos cada día más. Amén. Amén. Así que vamos a ser despedidos, ¿verdad?, ya después de esta gran bendición. Eterno Dios y Padre Celestial, le adoramos, le bendecimos, le damos honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias porque nos ha permitido en esta noche, otra noche más, Dios mío, de estudio, Señor, de esta palabra hermosa, Dios. Gracias por el maestro. Síguelo usando, Padre, y bendiga, Padre, a cada uno, Señor, de mis hermanos que hemos estado, Señor, escuchando este estudio, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, Señor, tu palabra, Señor, cada día más. Ayúdanos a retenerla, Señor. Sí, Señor. Y a guardarla en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Somos despedidos de estos medios, Señor. Cuida y guarda cada uno, Señor, de mis hermanos, en nombre de Jesús. Amén y amén. Saludes, hermanos. Amén y amén. Dios me les bendiga. Dios le bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Amén, mi hermana Ángela. Dios le bendiga ricamente. Amén, pastor. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. Al